Habituales charlas, encuentros de perfil mediático, presidente del Consejo de PGB, Sandra Villafañe, Sí. concejal, vicepresidente primero, Mariano García Prado, siempre un gusto. ¿Cómo anda? ¿Cómo están? Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por el tema 2 y volvemos al tema 1 al final o arrancamos con Tuti con el tema 1? Arranquemos con el tema 1. Bien. Ayer hubo dos proyectos de ordenanza. Uno tiene que ver con esto que había quedado desde la otra sesión para seguir el tratamiento, que tenía que ver con las superficies mínimas de locales. Sí. A partir de la sanción de esta ordenanza hay de dos áreas específicas, que es el área central y corredores comerciales, donde los locales van a tener una superficie mínima de 100 metros cuadrados, sin contar la superficie destinada a depósitos, a baños, a entrepisos, armarios, escaleras. ¿De qué zona estamos hablando? ¿La 1 y la 2? Área central, que es todo para que el vecino se ubique, todas las avenidas principales, 100 metros hacia arriba y 100 hasta el arroyo. Después del arroyo ya son corredores comerciales, y los corredores comerciales que son Champaquí, Las Magnolias y Ojo de Agua. Las nuevas construcciones, 100 metros cubiertos. 100 metros cubiertos. Bien. Lo puesto y plantado queda. No sé si Lo que queda hay, explicar, claro. en el caso de reformas, Ahí lo estamos. ya instalado, tienen que ser con el mínimo, que hoy es de 40, no se puede bajar. Lo que se puede es ir hacia arriba, que es lo que nosotros decimos. Si hay un local de 40 metros que tiene la posibilidad de ampliarse a 60, se lo autoriza. Ahí. Aunque no llegue a los 100. ¿Por qué? Porque hay lugares donde no hay superficie para ampliar. Entonces, donde haya superficie para ampliar, pueden cumplir con la ordenanza. Donde no haya superficie, se admite que tengan superficies menores. Consulto desde el desconocimiento. Sí. Esa figura que usted te está explicando, ¿se puede dar en algún cambio de rubro, venta de fondo de comercio? Porque dice, bueno, se cerró el local, se empapeló, como vemos aquí. Aparece un nuevo oferente. ¿Y qué requisito tiene que tener el nuevo comercio? Nosotros no estamos hablando de habilitaciones comerciales. Bien. Estamos hablando del inmueble. Inmuebles. De lo construido. Lo construido puede Puesto y tener plantado. hoy un rubro, mañana otro. Perfecto. estar cerrado. Ahí estamos. ¿Qué es lo que se procura con esto? Jerarquizar la actividad empresaria en Villa General Belgrano. Nosotros teníamos tradicionalmente locales muy cómodos, muy significativos desde el punto de vista de lo que eran los tradicionales locales que tenían fama fuera de la villa, porque la gente venía a comprar por ejemplo, a la repostería de Otilia, que era tradicional en la villa, ¿no es cierto? O venía al Múnich, que no era el viejo Múnich en ese entonces, porque era un restaurante conocido por sus comidas alemanas, o el Bierkeller, o tantas otras emprendimientos que eran conocidos fuera de la villa. Luego vino una etapa donde se flexibilizó mucho esto y aparecieron infinidad de pequeños comercios. Esos pequeños comercios, el problema que tienen es que tienen como una limitación física para desarrollarse. El emprendedor, el empresario que decide iniciar una actividad, le va bien, pone mucho esfuerzo, pone mucho trabajo y quiere hacerlo crecer, se encuentra con que no puede porque no tiene espacio. Esto generaba una franja de empresarios que ante la primera crisis o problema eran muy sensibles a eso. ¿Por qué? Porque no tenían estructura. Entonces nosotros, ¿qué tendemos con estas reformas? Que esta es la segunda, no es la primera. La primera fue hace unos años atrás, donde ya se amplió la superficie mínima obligatoria. Y en esta se da un paso más. ¿A qué se apunta? A que el empresariado de Villa General Belgrano sea sólido y tenga posibilidades de expansión.
Sandra, la consulto Sí. porque hablamos de zona 1, zona céntrica, zona 2. Sí. Estas dimensiones también va a quedar establecido para locales comerciales de extremos, por denominarlo de alguna En las forma. otras zonas, salvo las que nombré al principio, va a haber una superficie mínima de 40 metros, que era la que antes estaba permitido en área central y corredores comerciales. Porque bueno, hay una Estamos zona muy buscando- emergente, muy potente como la S271 ahora. Bueno, San Martín continuidad. claro. Bien. Bueno, lo que se está buscando ahí la posibilidad de que el centro tenga, no es limitación, sino que se pueda hacer locales donde el dueño pueda tener una superficie amplia, como dice Mariano, para crecer, pero también dar la posibilidad al que viene a invertir, a hacer locales, que se puede ir para otras zonas teniendo eso favorable de hacer locales más pequeños. Y con posibilidad de expansión. Y con posibilidad A de ver, expansión. diga. Mire, Emilio, nosotros la sesión pasada hablamos De de habilitación. la Sí. zonificación y hablamos del perfil de negocios que hay zonas del pueblo que van a tener. Nosotros no le podemos exigir a una persona que pone una despensa de barrio y que quiere construir un local, quizá en el frente de su misma casa, que ponga una superficie de 100 metros para esta despensa de barrio. No tiene demasiado sentido, pero sí, ahí le dejamos tener los 40 metros. ¿Por qué? Bien. En 40 metros va a poder poner un local para el servicio a ese barrio muy adecuado. Ahora, el empresario que quiere tener una empresa de otro nivel donde se pueda expandir, necesita más espacio. Hoy nos encontramos con que hay nuevos emprendimientos que vienen a ocupar locales y no encuentran locales, porque todos los locales que tenemos en el centro son chicos. Son dimensiones Entonces, yo quiero pequeñas, poner una claro. empresa que necesito 120 metros. ¿Qué tengo que hacer? Ver si consigo 3 locales de 40, alquilar los 3 y lograr que el dueño me autorice a hacer arcadas en el medio para unificarlos. Bien. Entonces, Bueno, ir al Himalaya con un puñado de arroz es más fácil que eso. Claro. Bien. Entonces, eso es justamente el problema. Nosotros, ¿qué estamos diciendo? En la zona céntrica, donde hay demanda para este tipo de locales más generosos, pongamos una limitación en el sentido de que no tiene que haber esta proliferación de pequeños locales. Ahora, en las zonas que no son esta área central, necesariamente el tipo de comercio que van a tener se abastece bien con una superficie menor. Esto no quiere decir que el barrio tenga que tener solo locales chicos, tiene un mínimo de 40, no tiene máximo. Si quiere poner 200 metros, si quiere hacer un mercado, Avanti. por ejemplo, muy bienvenido sea, Bien. pero no tiene un mínimo razonable. Está vigente, se aprobó Se aprobó, sí. unanimidad. por unanimidad y está vigente. Sí, por eso siempre hablábamos de esta cuestión de que estas dos ordenanzas, habilitaciones comerciales y superficies mínimas, Está bien. iban de la mano. No, ahora como lo explica Mariano, entendemos por qué decíamos. ¿Y el status quo comercial a dónde estamos ahora? El status quo comercial se levanta Hasta la semana que viene. el martes que viene, ¿no? No, creo que es el Martes. miércoles. Bueno, miércoles. cuando se termina el De mes, todas más o formas, menos. Sí. mediados de la semana que viene, cuando terminaron las semanas estas con feriado, Sí. ya va a volver 26. a poderse habilitar negocios, obviamente iniciar la prefactibilidad. Lo que explicamos las charlas pasadas. Sí. Hace 20 días que estamos hablando de este Ciclo tema. ese, y lo van a Para que nadie esté distraído. Tal cual. Sí, sí, sí. Segundo temario, Sandra. Bueno, el segundo temario tiene que ver una donación, lo habíamos explicado también en la semana pasada, sobre unos lotes que están en Villa Castelar, para que la gente se ubique más o menos por la calle Cerro Áspero o Las Violetas. Hay una serie de lotes que también necesitan que la cooperativa de luz les baje el servicio eléctrico. Para esto, lo que tienen que, primero, la municipalidad aceptar la donación de esas servidumbres de paso para que pasen a ser calles públicas. Claro. También eso siempre se pide que antes de aceptar la donación tenga cierta estructura que desarrollarse para no
aceptar la donación de calles de Claro, que la factibilidad del desarrollo esté a la altura, claro. esté a la altura. Bien. ¿Se aprobó esto, Eso Mariano? se aprobó ayer también por unanimidad. Esto cabe aclarar también que los donantes, los Sí. interesados en que esta servidumbre de paso se convierta en pasaje público, en algunos casos hay casas de hace muchos años. Claro. Lo que ocurre es que son todas estas lugares de la villa que estaban más allá del arroyo, que eran tradicionalmente lugares donde todos los conocíamos, podíamos acceder fácilmente porque no había demasiada urbanización. Hoy que la urbanización prolifera en todos lados, tenemos ya que ir dándole entidad más pública. ¿Por qué? Porque de pronto antes pasábamos por un lugar, nunca preguntamos si era público o privado porque era la costumbre. Mirá, cruzás el arroyo por el vado tal y llegás a tal lado. Hoy que se ha organizado todo ese sector que es la calle Roca, el viejo camino provincial, en el barrio El Molino, entre El Molino y Castelar, está teniendo ya un perfil urbanístico que exige que todo este tipo de cuestiones se empiecen a normatizar y a hacerlo más al estilo centro. Bien. O sea, en lugar de la servidumbre tradicional, un pasaje público. Está bien. Y lo que hablamos siempre de la conectividad, ¿no? Claro. Bueno, son temas que los vamos a ir a futuro Hay un montón de debatiendo. temas que- Hay temas que tenemos que seguir Nunca se hablando de terminan. la regulación, la estandarización del comercio, Zonificación. la zonificación, el famoso reordenamiento territorial. Sí, sí. Ya, Emilio, diga. Sí, hay un montón de usted temas. comentó de la S271, ¿no? Sí. Cuando yo comencé a vivir en esa zona, la calle Aguaribay Ajá. era prácticamente el límite de la construcción. No había después nada. El barrio Egloff no existía, era un loteo. ¿No es cierto? Más allá, olvídese. El loteo Bertone era el famoso Campo Fabino. ¿Qué quiere decir? La villa está creciendo permanentemente. Sí. Esto que le decimos de esta servidumbre de paso que hoy va a ser pasaje, está reflejando nada más que la realidad. La villa se ha expandido. Bien. Ya no somos 4.000 ni 3.000 habitantes. Bueno, vamos a hablar de eso en otro momento. Claro. Tengo una célebre frase que la acuñó este humilde cronista serrano. La tomé en un segmento de Suchovsky, el economista. Sí. Si en el 2030 Villa General Belgrano tiene 20.000 habitantes, porque hizo mal los números. Sí. No me conteste ahora, dijo Petinato. Vamos al tema 3. Bueno, no, esos fueron proyectos de ordenanza. Bien. El tema 3 tiene que ver con expedientes, que son los que se conocen como cartas de vecinos, Ajá. donde había una excepción en FOT de un emprendimiento comercial que está en pleno centro, y la otra tenía que ver con... Había un pedido de Un un pedido de comercio un comercio. y ese quedó postergado porque nos faltaban informaciones técnicas. que Se tenía va, que ver con se una va a futura- debatir la próxima semana. Era un cambio de rubro que faltaba información, o la información que nos daban los dueños. Era Hablando de bastante cambios en la confusa. villa. Hablando de cambios en la villa. Era un cambio de rubro, de panadería a bar confitería. Ahí. Entonces había un montón de información que brindaban que más que aclarar oscurecía. Entonces decidimos pasar el tratamiento, llamar a los dueños, sentarnos a hablarlo y seguir el tratamiento la semana que viene. Y el otro fue la aprobación de un comercio, de un emprendimiento comercial en el área de entretenimiento, en el centro, Juegos para que niños. van a hacer una reforma. Ajá. Esa reforma necesitaba que se les permitiera una flexibilidad en cuanto al FOT, factor de ocupación total. Como era una cifra muy módica, la ampliación que se pedía eran 30 metros cuadrados, nos pareció razonable, a lo que hay que agregar un beneficio para la villa en general, porque esto se hizo
con una contraoferta de una regalía que se hace a la municipalidad de parte de los solicitantes, que se va a aplicar a lo que es vialidad, plazas, calles. O sea, en definitiva, quien hace el pedido va a tener que entregar una cifra significativa en materiales para obras públicas. Y también esta ampliación va en beneficio también de cuestiones como seguridad del local. Hay que pensar que ahí hay niños generalmente entreteniéndose, entonces también implica una mejora en ese sentido para el local, ¿no? Bien, terminamos aquí, la seguimos, Sí, siempre la atentos. seguimos. Gracias, hasta luego. Mariano García Prado charló con nosotros, también la presidenta del Consejo de Villa General Belgrano, Sandra Villafañe. Continuamos.